Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, el título de este podcast es Secreto. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, buenos días. Aquí en otra hora de exploración compartida. Hoy has propuesto un tema que es más grande que el universo. Seguramente, Has propuesto hablar del secreto. sí, ¿Por qué? ¿Por qué has propuesto el secreto? porque yo creo que nuestras charlas, si en nuestra humilde medida en algo contribuyen, es a tener la posibilidad de, digamos, de analizar un tema desde muchos puntos de vista y en todos aplicar una dosis de racionalidad, de templanza, etcétera, que permite aún tocar, como dices tú, uno de los grandes temas, ¿no? El secreto de los secretos. ¿Cuál es? Todos los secretos que nos llegan desde los misterios eleusinos en la antigüedad, pasando por todos los secretos de la Edad Media, la Edad Moderna, hasta llegar a los secretos del siglo XX, que son muchos, y a los secretos y a la necesidad del secreto o no que se puede encontrar, digamos, en todos los sistemas informáticos, los algoritmos secretos. Bueno, da para mucho y como dices tú, el universo se pregunta a sí mismo, ¿cuál es mi secreto? Bueno, yo como siempre, siempre que me dices una cosa, me entusiasmó, nada más oírlo, digo, wow, qué bueno. Y lo primero que pensé, así, digo, pues seguramente los secretos más importantes o mejores, o no sé cómo tildarlos, precisamente no sé cuáles son porque, porque Son son secretos, secretos, claro. no los Es sé. que, es que también el tema se agota rápidamente. No puedes hablar Claro, de un tema que por definición es secreto. Si es secreto, claro. Si el secreto, ¿qué estamos hablando? Yo creo claro, que nuestro podcast se define por hablar de cosas que no tiene ningún sentido hablar. sí. Y de las que Bueno, es difícil hablar, sí. sí. Yo, la primera comentario que te quería hacer es que mucha gente tiene una idea negativa del secreto, ¿vale? Ah, porque es algo que no te dejan saber. Cuando la verdad es que casi todo el mundo tiene muchos secretos, para no mentir. Pero Sí, sobre todo me gustaría empezar enfatizando que nuestra sociedad necesita el secreto. Y voy a ser muy pragmático. Imagínate que tu número de cuenta bancaria pues no fuera secreto, ¿no? Que la tuviera alguien, pues y te robarían. sí Las empresas, la tiene alguien, la tienen varios, digamos, eh, del todos Estado. tus Sí, mails. Imagínate que alguien sí, llega y claro. se lee todas las cosas feas que dices de la gente. O imagínate que las contiendas bélicas, ¿no? Pues se Claro, supiera lo que iba a hacer el otro, el malo, al día sí, sí, siguiente. claro. O todo, las empresas, sus transacciones, sus backups, todo. Nuestra sociedad depende dramáticamente del secreto. Depende. Te guste, nos guste, Los secretos de Estado también. sí. Y en primera persona los necesitamos. O sea, no es algo que algún loco. Siempre buscamos, pues yo qué sé, una película malvada donde hay un señor que es un asesino en serie secreto, ¿no? Que su vida es una, pero tiene la vida secreta que sale por las noches y mata a la gente. Bueno, esa es una variante del secreto, pero la más frecuente es la de nuestro día a día. Necesitamos secreto. Todos somos Sí, agentes y todos somos agentes secretos. el 007 es el agente menos secreto de la historia, la verdad. Todo el Sí, mundo lo conoce. me lo, me lo comentaban, ¿no? Sí, sí, está ¿Sí? confirmado eso, ¿no? ¿El qué? ¿Ah, sí? Ah, no, quién era, que Sean Connery, el primer intérprete de James Bond,
estaba vinculado, ¿no? A una sociedad secreta. Sí, podemos hablar de eso, ¿no? De sociedades secretas que tienen tanto atractivo para la gente, ¿no? Siempre en las películas siempre hay una sociedad secreta que está manipulando los hilos del planeta, ¿verdad? Y nosotros somos unos pardillos que no sabíamos eso. Y hay gente que le encanta pertenecer a sociedades secretas, ¿no? Sí, Hombre, no, a mí la sociedad que no es secreta, que me sí. interesa, me ha interesado siempre, es la sociedad de los masones, ¿no? Les he tenido mucho respeto toda mi vida. No sé si la gente conoce el papel de los masones en la creación, ¿no? Del Estado americano, Ujú. Franklin, norteamericano. sí. Todos los padres de la Constitución tenían, ¿no? Algunos filiación masónica. Sí, la creación de la Carta de Derechos Humanos, ahí también estaban. Y esa idea de que hay ritos de iniciación que pasan por recibir los secretos de la evolución personal, ¿no? Los niveles de aprendiz, a compañero, a maestro, Por eso y órdenes concluir, menores y órdenes mayores. Sí. ¿sabes? Y como bien has dicho, Sean Connery era maestro del nivel 33, grado 33 de la logia que sigue el rito escocés, ¿no? Hay muchos tipos de logia, hay logias simbólicas, hay logias diferentes, y sobre todo que la gente sepa que uno puede ir a una tenida masónica, a una reunión de los masones, a una tenida blanca que se llaman, son abiertas a la gente, que como tú, ¿cómo dices tú? No son No, secretas, discretas, ¿no? sí, yo creo que dentro de, porque claro, aquí es una larga historia que luego si quieres sintetizamos un poco. Eh, es el tema de cuáles son las sociedades que realmente siguen siendo o siguen siendo verdaderamente secretas y cuáles son las sociedades que mantienen una parte de sus rituales secretos. Entonces, los historiadores de las sociedades secretas, sobre todo los ingleses, dicen que los masones podrían considerarse como sociedad discreta, en el sentido que mantienen, más que secreta, sociedades discretas, es decir, que mantienen, bueno, tienen una parte importante de visibilidad pública, etcétera, de reuniones, coloquios, como dices tú, estas invitaciones abiertas a todo el mundo, y mantienen, por otro lado, una serie de, bueno, de rituales que están también, depende de las teorías, muy vinculados. Recordemos que precisamente el dólar tiene dos símbolos, tiene un símbolo masónico esencial, que es la pirámide con el ojo, ¿no? Que le llaman el ojo de la providencia. Y por lo tanto se supone que en el propio dólar ya habría una referencia a la simbología masónica. Que mucho tiene que ver con la geometría, ¿no? Tú lo has dicho, la pirámide, con el cartabón, con el compás, Y el ojo en el centro de la pirámide. el aprender, el observar, en sus ritos el respeto al turno de palabra, el escuchar atentamente al razonamiento de la otra persona. Y bueno, yo no quiero que estemos hablando mucho rato de esto, Claro, pero esa idea de que algunas veces hemos usado la palabra del gran arquitecto, claro, ¿no? claro. Esa es una referencia El directa gran relojero, el gran arquitecto, el del viejo, según Einstein. viaje que me hace, sí. Ah, sí, sí, el relojero, el watchmaker. Sí, sí, sí. Dawkins tiene un libro, no sé si conoces la divulgación de este señor, que es muy especial, eh, que se llama el relojero ciego, ¿no? Claro. Y esa es la referencia a la teoría de la evolución, que es de una precisión infinita, pero ciega, ¿no? No tiene propósito en ella. Y está muy bien. Sí, yo recomiendo bien leer los libros de Dawkins, el gen egoísta, Sí, para Mormon. discutir con él. Sí. Y es un hombre que no sé si la gente lo conoce, pero que se ha enfrentado duramente a la religión,
a las sí, religiones sí, sí, y se ha enfrentado públicamente en debates públicos, ahí en YouTube hay muchos, frente al arzobispo de Canterbury, ¿eh? sí, sí, claro. Y desde el respeto, pues tienen posiciones absolutamente ortogonales, ¿no? Pero bueno. Pero yo Oye, creo que, digamos, incluso si pensamos, no sé, rápidamente la historia de las sociedades secretas, continuamente hay dentro de las propias sociedades secretas no solamente facciones, interpretaciones completamente distintas y todo. Y estaba pensando que si tenemos que caracterizar algún tipo de elemento, sobre todo, digamos, desde el momento en que hay como una eclosión de sociedades secretas, que es a partir de finales del siglo XIX, todas, de una u otra manera, incluido creo los masones, tratan de reivindicar que su origen y su interpretación del origen es el más antiguo. O sea, hay como una disputa en relación a la legitimidad del origen de quién, por ejemplo, fue el primer iniciado. Entonces, por lo que he leído, porque ya sabes, es lo que dices tú, hay tantas fuentes, contrastes y todo, y para ser coherente es muy difícil. Pero dentro de la tradición masónica se supone que hay un primer iniciado que es Enoch, que era uno de los nietos de Noé. Eh, ¿de verdad? sí. Ah, bueno, sigue, sigue, estoy No, no, sorprendido. no, no, simplemente son cosas que he leído, es decir, para que quede claro para todos, yo soy un aficionado de todos estos temas, siempre me han atraído porque soy curioso. No pertenezco a ninguna sociedad secreta, Ese nunca, es tu secreto. nunca he pertenecido, pero sí creo que hay, sobre todo cuando lees estudios de gente que se lo ha tomado realmente en serio. Es decir, lo importante es tener un conocimiento de la tradición secreta, por lo menos generalista, porque de lo contrario, digamos, la negación inmediata, simplemente, ocultismo, oscurantismo, cuestiones totalmente superadas, no resuelve el problema. Yo pensaba que los masones viene la palabra masón del francés, de maçon, Sí, que eran que eran sí, los que sí, de los construían gremios, casas etcétera, sí, es y correcto, eso sí. del gremio y todos eran de la construcción de las catedrales de Sí, la Edad sí, Media, sí, cuando sí. empiezan a construirse catedrales al final del románico y en el gótico. Yo pensaba que venía de ahí, pero No, si no, tú pero me dices que esto me refiero a que pasa a Monnoé, pues te claro, creo. no, me refiero a su corpus teórico. Es decir, Vale, 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 claro, vale, vale. al corpus teórico, es decir, Ok. no, cuando piensas, digamos, bueno, preguntas, no sé, haces investigaciones, bueno, pero a ver, ¿quién se considera la primera sociedad secreta de la historia? En general, dentro de nuestro contexto, lo cual siempre es un poco una mirada sesgada, porque es fundamentalmente europeo occidental, serían los misterios eleusinos, es decir, de los que habló Platón, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, había evidentemente un secreto, eran misterios realmente secretos e iniciaciones del orden personal, etcétera. Dentro de lo que serían las búsquedas de fuentes antiguas, todas las sociedades secretas o las nuevas sociedades secretas, etcétera, etcétera, siempre están intentando, no importa que sean, digamos, Rosacruces, masones, sociedades más recientes como la Golden Dawn, todas están tratando de reivindicar y de sintetizar un conocimiento, digamos, antiguo a través de los siglos y de distintas fuentes. Y beben de distintas fuentes, porque allí donde mires estará el gnosticismo, estará el neoplatonismo, estarán todos los secretos vinculados a la alquimia, todo lo que tenga que ver con elementos astrológicos. En síntesis, será un compendio de lo que Freud temía cuando le dijo a Jung, sálvame, por favor ayúdame a salvarme de la negra avalancha del ocultismo. Lo curioso de todo eso es que, aunque sean, digamos, corrientes subterráneas que han atravesado la historia, están siempre
digamos, perviviendo, porque a la hora de la verdad es un tipo de gnosis, es decir, el conocimiento es fundamentalmente metafórico, simbólico y solamente puede transmitirse a través de metáforas, o el conocimiento de manera, digamos, la gnosis moderna, que sería, no, conocemos a través de las matemáticas, la ciencia moderna es la que ha dado verdaderamente las claves del conocimiento que realmente nos sirve y el resto queda desplazado, son supercherías. Eso no es tan fácil de resolver desde mi punto de vista, porque desde los misterios eleusinos hasta los misterios del algoritmo de Google, hay, hay secretos. Sí, sí, el misterio de cómo enamorar a una mujer, ¿no? Totalmente. Ya que has mencionado a Platón en su academia, no sé si sabes que uno de los secretos que se desvelaba a los iniciados era enseñarle el icosaedro, ¿sabes? Los 5 sólidos platónicos, la construcción Claro, de claro. este monstruo de 60 vértices y que tiene, bueno, pues ese sólido perfecto, ¿no? Era, era algo que se te enseñaba, se te mostraba Porque como... Pitágoras es posterior. Pitágoras es sí, posterior. sí, sí, sí. Los sólidos platónicos, hay 5, pues el quinto es el difícil, ¿no? Oye, bajemos al mundo normal, ¿no? Sí, Secretos familiares. toda la literatura puede Sí, ser pero considerada como antes, secretos familiares. antes los familiares, la literatura hay un Sí, montón, pero sí. familiares, eh, mi abuela, que yo tanto quería, siempre mentía mucho. ella tenía, ella era esta idea de mentiras blancas, ¿no? Claro, claro. Ella tenía una visión de lo que tenía que saber la Las gente y lo que mentiras no tenía. blancas son muy necesarias. Sí, sí. Sí, pero era constante para ella, era un non-stop. Sí, sí. Era Ocultar cosas para no hacer mal a ocultar. los demás. Sí, ocultar. Y luego hay todas estas ideas de ocultar el pasado de la familia, los Sí, fracasos, la sí, sí, ocultación de totalmente. Es impresionante. enfermedades, Sí, secretos para no herir, ¿no? exacto. Secretos que tienen buena voluntad, ¿no? Sí. Eh, Y son tremendos, sí, porque cuando los dramas estos de las grandes familias y todo, desde los Bridgerton hasta, bueno, las familias de las series americanas, etcétera, cuando se destapa alguno de esos secretos, la cadena de secretos no para, y ahí no para. aparece el thriller, claro, ¿no? Ahí ya tenemos un thriller. Es que, vamos, yo recuerdo muy bien cuando llegué a la adolescencia, de repente en algunas conversaciones así, tranquilas, ¿no? En la cena con mis padres, que de repente te explicaban la verdad de por qué aquella persona de la familia no se hablaba con aquella otra persona de la familia, ¿no? Había ese secreto. ¿No hay una película de Woody Allen que se llama Mentiras? Bueno, no me acuerdo. Sí, Eh, hay algo es así. Sí. Sí, que son todos esos Bueno, todas secretos. las películas de Woody Allen es muy interesante porque son todos mentirosos. Pero esa idea, ¿no? De que nuestras relaciones familiares están plagadas en muchas familias de secretos, ¿no? De ocultación. ¿Eh? Por eso funciona ¿No? también, digamos, hay tanto auge de las terapias, porque frente al terapeuta, claro, la gente en realidad una de las cosas que va es a sanar eh, enigmas y secretos de familia, o secretos de familia que le inventa el terapeuta. No sé, entonces, bueno, es todo tan secreto y complejo. Bueno, no nos metamos a las No, familias. Sí, sí, sí. sí. Libros de secretos. Ah, no sé, hay tantos. Me dediqué más, estos pocos días que tuvimos, estuve más revisando, digamos, todo el tema de las sociedades secretas, etcétera, más que yo creo, lo que pienso en realidad es que si hice rápidamente, digamos, una revisión de la literatura popular, de las películas, de las series, etcétera, todas están basadas, no hay thriller
¿no? No hay thriller o el auge de la novela policíaca, o sea, ¿no? Es decir, convertida en serie o en libros, o todo el éxito que tienen los autores de literatura negra, es todo a partir de secreto, ¿no? O sea, actuar como un detective, si fuéramos, digamos, detectives, un detective salvaje como la novela de Bolaño, eh, estamos continuamente intentando descubrir ciertos secretos para darle coherencia a la historia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Tengo escrito, digo, Agatha Christie, todos los libros. Todo, claro. Y hasta el final no sabes de qué va. Hasta el Sí, último dice, y precisamente el perro no ladró. claro. Y, lo tienes que entender todo el libro con esa frase, ¿no? Sí, sí. Sí, Para sí, los que hayan leído, sí, la novela policíaca, etcétera. Incluso, no sé, piensa en cuentos de Poe, con esa resolución tan magnífica que ahora se puede hablar como la carta robada. Claro. sí. Y es una enseñanza sobre el secreto, es decir, todos estaban buscando donde no debían. La carta estaba sobre la mesa. El nombre de la rosa, Totalmente, claro. Humberto Eco tomando, bueno, no hay que desvelar, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No, pero es un Ah, estudio de oh, toda de todo, digamos, los alquimistas y toda la cuestión hermética del Renacimiento. Se ha documentado muy bien, sí. vamos allá. ¿Qué diferencia hay entre una tradición hermética, una tradición secreta o un misterio? Porque parecen palabras que sean casi intercambiables en muchas situaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, que son bastante intercambiables. Es decir, el secreto se puede considerar como fundamentalmente, siempre digo, dentro de una visión generalista en nuestro contexto. Toda la tradición medieval y renacentista es fundamentalmente un compendio de alquimia, astronomía, eh, conocimientos egipcios, neoplatonismo. Entonces allí hay, bueno, lo que se llama el conocimiento hermético, los hijos de Hermes, ¿no? Que era el dios de la sabiduría, que es un titán también, porque de alguna manera enseña la escritura, enseña, revela una serie de secretos a los mortales. Entonces, toda la tradición, desde la Edad Media al Renacimiento y todo, y es lo que te decía, pero aquí hay una cuestión interesante, para sintetizar voy a poner el ejemplo. Si la gente lee un libro que es, creo, muy racional y sensato, incluso estuvo como, digamos, elogiado por el propio Jung, que es la tradición hermética de Jules Cébola, ves que es una explicación sensata, racional. Hay de todas maneras un tufillo que vas entendiendo allí, que hay demasiado, digamos, como una especie de espíritu guerrero, patriarcal que está detrás, etcétera. Pero después, como te decía esta semana, si tú ves la biografía de Jules Evola, era un fascista y apoyó todos los regímenes fascistas, etcétera. Entonces, el estudio, es decir, aquí es complejo porque es importante que se entienda lo siguiente: el estudio de todo lo que serían las sociedades secretas con rigor es fundamental para entender y no tener, digamos, prejuicios, pero ignorar que muchas de esas sociedades secretas han colaborado, digamos, en las peores intenciones de la humanidad, también es verdad, claro, porque había una sociedad secreta del nazismo, Thule se llamaba, o hay, no sé, un montón de sociedades secretas que lo que declaradamente, bueno, dentro incluso de las teorías conspiranoicas, es decir, su deseo no es precisamente la igualdad, fraternidad, etcétera, de los masones. No, el Ku Klux Klan no. También él comenzó como sociedad secreta, claro. Y además con tapados Sí, sí, no, dando sí, su sí, personalidad, ¿no? claro, Sí. claro. El secreto, Hay en toda esta cuestión, perdona, hay en toda esta cuestión de lo que serían las sociedades secretas sospechosas, sin necesidad de entrar a identificarlas, una especie de fondo, para simplificar mucho, de supremacismo blanco. Y la famosa historia
de una raza que es más evolucionada, etcétera, y que se pertenece a ese linaje. Entonces ahí, claro, el tema es Yo la muy verdad es que no delicado. reconozco abiertamente mi falta de conocimientos de la historia del secreto en otras culturas, ¿no? En la India, en China, yo creo que es una tendencia humana, o sea, que se habrá dado pues en todos los lugares, ¿no? Sin duda, Y que habrán hecho sociedades secretas para el mal, sin duda, y también para el bien. Yo creo claro, que siempre claro. habrá un conjunto de personas que añaden ese, no sé cómo llamarlo, esa Zona capa de... templada, Sí, agregan un poquito sí, de pero zona como hay tan templada. poca gente en la zona Claro. templada, pues intentan pasar desapercibidos, ¿no? Porque dicen, Eso es muy interesante, sobre todo cuando aparecen, digamos, hay un ejemplo muy interesante, que es en el comienzo del cristianismo, la lucha que sí, se conoce o no entre los gnósticos y los cristianos. Cuando verdaderamente el poder pasa a los cristianos o a la iglesia, dejemos de lado el cristianismo esotérico. Los gnósticos, que venían precisamente de la tradición platónica, es decir, venían precisamente de los misterios eleusinos, etcétera, no presentan batalla, se ocultan. Es decir, porque, digamos, no es posible, digamos, el enemigo exterior ya, demasiado. sí, ya es demasiado fuerte. Entonces, lo que no quiere decir que no dejen de trabajar en la transmisión de un conocimiento que digamos, los gnósticos, creen que es así. Sí, sí, sí. Sí, eso añade que ha habido épocas que grupos de personas necesitaron el secreto para salvar su vida, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, hablemos de espías. Todos los espías. Yo, sí. Yo creo, yo creo, sinceramente, que Juan, tú eres candidato a ser espía. Lo que pasa es que, claro, no lo puedes decir porque eres espía. Pero Es verdad. eso de llevar una vida Y tan... pertenezco a una sociedad secreta, Eso de contradiciéndome llevar con lo una anterior, vida... pero no lo puedo decir porque es secreto. Claro, es vida contenida, opiniones medidas, nunca exabruptas, nunca le va a llamar la atención. Se nota de lejos que eres espía o eres algo parecido. Sí, Pero pero la gente normal no para de chillar, no para... no, pero Sociedades... háblame digamos, de lo que tú conoces muy bien, porque te estás reservando, pero tú tienes, digamos, algo que nos interesa a todos y que le interesa, digamos, a nuestros oyentes, que es, comencemos a hablar, a darnos algunas pinceladas de los secretos del mundo de la supercomputación cuántica en el que tú trabajas. Y que sin necesidad de pertenecer a una sociedad secreta, algunos me imagino que no lo puede revelar. O aunque lo explicara, no lo entendería nadie. Para Puedes mí, explicarlo sin es muy fácil problema. mantener el secreto porque digo lo que es y la gente a cada rato ya deja de escuchar, se desacopla. Es muy bueno. Pero Es la nueva forma, sí, es la nueva forma de iniciación. Es magnífico eso. bueno, Es que mira, estamos diciendo todo, pero nadie lo entiende. me gustaría dividir un poquito la historia del secreto en ciencia en dos partes, dijéramos la histórica y lo que está pasando ahora con la cuántica y todo esto, ¿vale? Que es muy divertido, hay que reconocerlo, hay mucho dinero en juego, hay mucha política en juego. Pero la historia es que esto de guardar secretos en la guerra o de cualquier manera, pues fue una necesidad inmediata. Y entonces, lo primero es que, bueno, yo guardo un secreto, está bien, pero ¿qué pasa si yo quiero que otra persona comparta lo que yo quiero, pero está lejos? ¿Cómo comparto un secreto? Eso no es nada fácil. ¿Cómo lo haces? Y ya tomamos un ejemplo, una acción de guerra. Entonces hay que dar una orden de decir, oiga, el del flanco de la derecha que ataque. Pero si la orden es interceptada, se cargan al flanco de la derecha porque van antes y se lo cargan. Entonces, ¿cómo se hace? Y esto es establecer un código. Se llama establecer un código secreto. Y ahora imagínate qué ideas pueden haber.
pueden haber la idea de que hayan libros secretos de códigos que uno tiene y envía el mensaje cifrado de una manera y el otro tiene el libro de descifrar. Pero ¿qué pasa? Que si te llegan y te roban el libro, se han muerto, ¿vale? Claro, claro. Eh, Julio César estableció una forma que eran unos rodillos, se llama el código de Julio César, que enrollabas el mensaje y enviabas las letras que aparecían bueno, había una manera de pasar de unas letras a otras. Eso se llama un código de permutaciones, de traslaciones. Y eso, pues, lo que es curioso es que todo la guerra se divide en dos partes. Los que establecen el código pensando que no lo podrá romper nadie y los que intentan romper el código, ¿no? Los criptógrafos lo hacen, los criptoanalistas lo intentan deshacer. Pues mira, eso, Juan, es muy curioso. En la historia de la humanidad, hasta el siglo XX, ningún código no fue roto. Todos los códigos que los humanos crearon fueron desarmados, fueron rotos, fueron descubiertos, ¿no? Por más complejos que fueran, siempre hay un conjunto de personas muy listas que se ponen allá y lo pillan. Todos, incluso una máquina alemana que hicieron para la Segunda Guerra Mundial, que se llamó la máquina Enigma, que era Sí, exacto. complejísima Sí. y que Turing, ¿no? Intervino allí. ahí, muy bien, Alan y Turing. Alan Turing, y en 1900, bueno, en la guerra, Alan Turing fue parte del equipo que desencriptó a la máquina Enigma, porque los alemanes cometieron un error, que era todos los mensajes de cada mañana empezaban con la palabra tiempo. ¿Qué tiempo iba a hacer? ¿Lluvia, no lluvia? Y el mero hecho de que ya tenías una pista de que la primera palabra eran esos códigos, eso y otras, le sirvió a esta gente para desencriptarlo, Que fue tan maltratado luego el pobre Turing, ¿no? porque era homosexual. Sí. Le obligaron a castrarse Y fue químicamente. fundamental en que los aliados ganaran. Y matemáticamente introdujo la máquina de Turing, que es Claro, el claro. concepto de lo que es la abstracción de computación. Y el test de Turing, ¿no? También. El test de Turing, la definición de que la inteligencia artificial no se trata de definirla de cuánto inteligente es, sino si un humano es capaz de distinguir entre una máquina y un humano, el test de Turing, que ahora el chat lo pasa sobradamente, ¿vale? Sí. Pero hubo una excepción. Ha habido un único código anterior a los modernos que no fue violado. Y fue en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se da esa cosa tan curiosa. Los alemanes hicieron una máquina complejísima y los americanos, que son el colmo del pragmatismo, cuando invadieron a las islas de Japón, ¿cómo se enviaban los mensajes? Pues por radio abierta, pero se trajeron a indios navajos y se ponían a hablar en navajo entre ellos. Y los japoneses, pues nada, diciendo, oye, vamos a atacar a las 8 de la mañana, pero dilo en navajo, y no había manera de... Y Claro, claro. nunca, no hubo ni una sola violación de secreto cuando los indios navajos se comunicaban entre sí. Lo que les pasó a los pobres indios navajos es que de rasgos se parecen a los japoneses, y varios de ellos fueron matados por los propios americanos. Se encontraban al de la radio, se pensaban que era un japonés y lo mataban. Pero bueno, es una Bueno, historia. mira, hablando de secretos y conectando rápidamente con lo que sería el conocimiento aborigen, etcétera, o todo lo que se está reivindicando ahora de tribus, no sé, del Amazonas y de todas partes del mundo, ¿no? Todas las culturas tradicionales, o el resto de las culturas tradicionales, o lo que Levi Strauss llamaba el pensamiento salvaje, tenían una estructura y unas cosmogonías donde también tenían sus secretos. Entonces, digamos, todo el conocimiento chamánico, estoy hablando en términos muy generales y abstractos, ¿no? Todo el conocimiento chamánico también es un conocimiento secreto. Lo interesante de una cosa que leía de Butterfield, que es del círculo de Oxford al cual pertenecía el autor del Señor de los Anillos, etcétera, bueno, es que él tiene una teoría donde dice que, digamos, en el conocimiento de su época,
todo conocimiento, y sobre todo conocimiento profundo u oculto, era una metáfora de algo, ¿no? Significaba una metáfora, pero nunca, digamos, remitía al conocimiento. Y si lo ves en la historia de la alquimia y todo lo demás, son todas metáforas y símbolos de ocultamiento. La tesis de Barfield, que es muy interesante, es que en realidad nosotros vamos de lo concreto a lo abstracto, es decir, nuestro pensamiento y nuestra conciencia evoluciona de lo concreto a lo abstracto, pero en realidad su tesis era que toda metáfora tenía detrás un elemento que era real, literal, es decir, que nace de una literalidad concreta. Entonces, el lenguaje mismo, en el lenguaje mismo ya tenemos determinados mecanismos complejos y secretos que si nos ponemos realmente serios no acabamos de discernir, porque hay muchas discusiones sobre las etimologías de las palabras, pero la tesis es una tesis, es la tesis de Barfield y a mí me parece, bueno, interesante mencionarla. Remitía algo concreto, es decir, algo concreto. Bueno, si tú dices en los masones, claro, remitía verdaderamente a trabajos concretos de gremios que necesitaban, bueno, perpetuar su saber y también, digamos, mantener el conocimiento obtenido, ¿no? Pero sobre cosas concretas, trabajos concretos Ujú, y ujú. objetos concretos. Sí, sí, sí. Sí, me has hecho pensar en todos estos comentarios que has hecho, que en todas las sociedades antiguas habían ritos iniciáticos, ¿no? Para Mm, adquirir el conocimiento de los hechos secretos, ¿no? ujú. La astronomía desarrolló, ¿sabes? Muchos religiosos egipcios, ¿no? Pues era el saber secreto que ostentaban, ¿no? Ujú. Y la pirámide, ¿no? Las pirámides tienen secretos. Bueno, sí, es tremendo eso. Bueno, Las o los dimensiones. propios, cuando hablamos una vez que ya lo mencionamos, que es esa historia de Lezama Lima, es cuando, digamos, un conocimiento, imagínate una civilización que sabe que, bueno, no es eterna, tiene conciencia de que no es eterna. Ninguna civilización no cree que no es eterna y por eso cae, digamos, porque cree que es eterna y en realidad ninguna civilización es eterna. Entonces, claro, allí aparece decir, bueno, ¿cómo transmitimos nuestro conocimiento? Y es lo que contamos ya una vez en uno de los programas sobre las cartas tarot, ¿no? Que es el libro de Tot. Es decir, lo transmitimos por dos vías. Lo transmitimos de manera popular para que vaya diseminándose por Europa a través de los siglos y después que las sociedades secretas, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, discutan sobre cuál era nuestro conocimiento oculto, porque eso es lo que hacen también, están muy centralizadas en Egipto, ¿no? Pero hay caminos de síntesis, ¿eh? Hay caminos que por lo menos son más atendibles como síntesis de todo eso, como por ejemplo, pese a todas las críticas que se le han hecho, la doctrina secreta de Madame Blavatsky, que muchos la consideran una charlatana. Y después, sí, yo creo que para eso hay un... Curiosamente, ¿tú te acuerdas de Blondie, el grupo Blondie? Blondie. Sí, el grupo de los 70 era una Sí. cantante rubia, etcétera. Bueno, el bajista, que se Ujú. llamaba Gary Lackman, después que dejó el grupo, se transformó como en un experto de las sociedades secretas modernas, Gary Lackman. Y tiene un libro que se llama Una historia secreta de la conciencia. Y, y yo creo que también es interesante porque hace un repaso, digamos, por los ocultistas modernos y el secreto está asociado también, bueno, a los grandes secretos, ¿no? Yo creo que está asociado al secreto de la vida, al secreto de la conciencia, y todos se atribuyen algún tipo de respuesta. Pero como, como bien has dicho tú en otros programas, citando a Wagensberg, Ujú. hay que cambiar las preguntas. Cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución. Eso es una verdad tan grande que bueno, eso fue de los aforismos, ¿te acuerdas? Exacto. De los aforismos. Eh, bueno, yo quería hablarte del equivalente de lo que te decía antes, pero moderno. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que ahora tenemos Internet, ¿no?
Y ahora accedes a tu banco, no vas en persona, sino que lo haces desde casa. Entonces, el gran reto moderno de final del siglo XX fue lograr las comunicaciones a través de Internet secretas, ¿no? Lograr poder comprar en una tienda, poder acceder a la cuenta de correo. Y eso es todavía más difícil. Bueno, pues en el año 1970 hubo una especie de epifanía. Y es que se podía utilizar un protocolo matemático que hacía fácil encriptar, pero extremadamente difícil desencriptar si no tenías una pista. Y el ejemplo es exactamente lo que se hizo en el año 70, que es que se tomaba para crear la clave la multiplicación de dos números primos y tenía muchas cifras. Eso se enviaba y con ese gran número se montaba una clave, pero para deshacerlo era muy difícil. La diferencia era que multiplicar cuesta un esfuerzo polinómico en función del tamaño, desencriptar cuesta un esfuerzo exponencial. Y eso funcionó, se llama el protocolo RSA, debido a las iniciales de las tres matemáticas. Se ha ido refinando, pero esencialmente es el mismo y es el que estamos utilizando tú y yo ahora. En todas nuestras comunicaciones, ¿sabes? En WhatsApp, aquí mismo, en todo. Todos nos comunicamos con protocolos de criptografía RSA. Hay curvas elípticas, hay logaritmos discretos, todos son variantes de esta gran idea. Es fácil multiplicar, es difícil factorizar. Y así, hoy en día usamos claves tan largas de 2000 bits que podemos multiplicar a la velocidad de establecer la conexión, pero para desencriptar un hacker necesitaría los ordenadores de toda la Tierra durante la edad del universo. O sea que por eso es seguro comprar en Internet, por eso no ha habido ni un caso de violación de esto en la historia, ¿no? Ok, por eso los malos, los hackers que usan esto, no los podemos pillar, porque la comunicación tiene una protección matemática, ¿no? Bueno, y Así ahora, los propios hackers utilizan, digamos, códigos claro, secretos, claro. todo el código, todo el Internet Deep, ¿no? oscuro, Claro, el Deep dark Internet, Internet, sí. Dark. dark, el negro, Sí. es eso. Ujú. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que hemos descubierto que si hacemos un ordenador cuántico, existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Peter Shor del año 94, Peter, que ¿cómo es Shor, exactamente? un Short. matemático que ahora está en MIT, Peter Ujú, Shor, ujú. en el año 94 publicó el algoritmo que, nada, si tenemos un ordenador cuántico lo ejecutas y rompe el código de forma eficiente. Con lo cual, matemáticamente sabemos que el que construye un ordenador cuántico puede violar todos los secretos de la Tierra, puede violar los secretos políticos, los secretos financieros, los secretos económicos, los secretos personales de todo el mundo. Esa es la gran arma del siglo XXI, ¿no? El acabar con un país podrías. Y entonces de ahí vienen las enormes inversiones. Entonces ahora, Juan, tú entiendes por qué me pagan para venirme a países raros eh, para hacer ordenadores cuánticos, ¿no? Estamos construyendo ordenadores cuánticos y hay una gran carrera en la Tierra donde pugnan a todo Estados Unidos con China, Europa va detrás y algunos países están haciendo esfuerzos notables como Singapur, como Emiratos, para no quedarse atrás. Ese es el momento en el que estamos viviendo y tenemos dos soluciones. Una solución sería hacer lo que llamamos criptografía cuántica y la otra es hacer lo que llamaríamos una criptografía clásica, pero con algoritmos diferentes. Lo que pasa es que no hay consenso en cómo mejorar lo que tenemos ahora. De hecho, fíjate si el problema es gordo, que quien lanzó la propuesta de una búsqueda de nuevos algoritmos clásicos es la todopoderosa agencia llamada NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos. Esto está por más que el FBI, eso. Y se lo encargó a uno de los centros más potentes de Norteamérica, que se llama el NIST, el National Institute for Standards and Technology. Se hizo un concurso
y ahora se han decidido pues una serie de algoritmos como candidatos. Los primeros 7 que se propusieron, 2 han sido ya hackeados, ya hemos descubierto que tienen fallas. Y ahora hay una recomendación de irse a esta nueva criptografía llamada postcuántica sin garantías. O sea que es una situación absolutamente loca que fuerza que muchas de las reuniones en el mundo cuántico son de muy alto nivel con la ciberseguridad de un país. Para que te hagas una idea, ¿no? Imagínate en Emiratos, en el mundo árabe, con las tensiones que hay entre los suníes, los chiitas, los hebreos. Bueno, pues eso no se toma a la ligera de ninguna manera, es un tema realmente de Estado, ¿vale? Entonces, este tipo de inversiones que cada país está haciendo, pues hay que tomarlo en este contexto. En el contexto de que la ciencia moderna no ha encontrado una manera de garantizar el secreto para sus ciudadanos en el futuro. Y ahí está. O sea que está interesante, ¿verdad? Da para una novela de, No, de estas de y acción. para varios tomos, por eso decía la importancia del secreto a través de la historia de la humanidad, con estas síntesis maravillosas que has hecho y que ahora mismo yo no sé si realmente, digamos, entrar en un temblor, digamos, entrar No. en temblor o permanecer en calma y aceptar algo que uno además, digamos, no tiene el secreto para Sí, decidir. Es decir, ¿qué sí. pasará la próxima semana? Bueno, mira, sabes, mi WhatsApp es muy especial, porque cada vez que hay una noticia de estas de New York Times, de tal, se ha descubierto no sé qué y tal, siempre me llama, me escribe gente, pues ya te puedes imaginar, de muchos países, para tener una opinión no sesgada, ¿sabes? Que no tiene interés económico, que es ponderada y que le va a decir sí o no. Y bueno, afortunadamente para los que quieren tener secretos todavía no tenemos la capacidad cuántica, pero ahora mismo pues hay un lío mundial de una empresa norteamericana que está defendiendo que en 2 años va a tener un ordenador extremadamente potente. Entonces todo el mundo está... Bueno, es un tema muy complejo. Hoy mismo, en las decisiones que tenemos en Singapur, era el realmente definir Singapur como un país cuántico, es decir, un país que cree que la economía del futuro tiene que tener en cuenta todos estos hechos y por lo tanto debe prepararse para ello. Que es un nivel de madurez como de decisión política que está años por delante de lo que está pasando en otros países. Europa tiene el talento, es incapaz de reaccionar. Pero bueno, no dejemos ese tema. Yo estaba feliz y quería hablar de las vidas falsas, de las vidas secretas. Vidas Soy- imaginarias, ¿no? O, Sí, qué ¿tú tal? conoces historias de esas? Me he cruzado con un par. Gente Bueno, que te hay escribe. muchos, lo que pasa que es la historia también del secreto de los seudónimos y todo. Ahora que está tan de moda desde hace mucho tiempo las lecturas de género, se está lleno, digamos, de mujeres que a lo largo de la historia han tenido que eh, convencer que eran hombres y han tenido que adoptar, bueno, desde George Sand, científicas, ¿no? Que han tenido que evidentemente ocultarse, mantener en secreto su identidad porque incluso en las órdenes secretas es muy curioso que hay una buena parte que son esencialmente masculinos. Es decir, la apertura de mujeres a las órdenes secretas es bastante reciente, aunque de todas maneras en la antigüedad se cree que era paritario. ¿No? En los misterios ¿Ah, sí? seleucinos se supone que sí, sí, piensan que sí, porque imagínate, los misterios seleucinos en realidad dicho de una manera muy sencilla, una de las hipótesis es que era el culto de, la diosa de la agricultura, eh, que además, bueno, tiene a Perséfone, su hermana, ¿cómo se llama la diosa de la agricultura? Eh, bueno, sí, Gea, no, pero ahora no recuerdo el nombre latino. En fin, a lo que digo es que en realidad eran mitos sobre lo concreto, eran secretos que se revelaban para la renovación de la vida. Es decir, la hermana, digamos, floral celeste establece, digamos, y le pide a su hermana Perséfone que está en el Hades, que es cuando realmente tiene que ver con el invierno, y ella
es, digamos, el renacimiento, la primavera. Entonces, no sé. A mí lo que me parece, digamos, a partir de lo que has dicho tú, es que claro, el nivel, cuando yo te hablaba, digamos, de las ventajas de comprensión que tienen personas que están trabajando en tu ámbito y de acuerdo, digamos, a la jerarquía de los proyectos en que trabajas, es cómo hacer un esfuerzo tremendo por que haya un debate público, porque a la hora de la verdad, el tema de fondo siempre, siempre de las sociedades secretas a esto que estás planteando, es lo que se llamaría inteligencia participativa. ¿Quién participa realmente en las decisiones finales? ¿Cuál es lo que elegimos? ¿Qué son 300.000 personas en el mundo? Pero cuál es digamos, el consenso con el cual podríamos estar de acuerdo a todos? Porque me imagino que en todos estos follones impresionantes que estás contando tú, debería lo primero es, digamos, como protocolos de consenso, ¿no? Algo que además respeten todos, no sé, cosas elementales que respeten todos, porque ahora mismo, desde mi ignorancia, me lo imagino como, bueno, muy difícil. Sí. Consenso en la Tierra no hay, ya te lo digo yo. Es que también no seamos naifs, ¿no? Porque si no... Sí, Pero sí que más de una vez siempre me da pena, ¿no? Estos son temas relativamente potentes, ¿no? Que van a condicionar no tal vez nuestra vida, porque estamos hablando de desarrollos difíciles que van a llevar décadas, pero sí que nuestros descendientes van a vivir eso, ¿no? Entonces las decisiones de hoy van a condicionar lo que será el mundo del mañana, igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y mucho antes, ¿no? Entonces, sí que la población, ¿no? Debería saber lo que está en juego y, y tener una clara opinión si, si hacer un aeropuerto sin aviones era la prioridad correcta o la prioridad correcta era equiparse de conocimiento, por más abstracto y difícil que fuera para ellos de entender, ¿no? O sea, la decisión de cuáles son nuestras prioridades en la sociedad necesita de que los problemas sean oídos, escuchados atentamente para luego poder decidir. Esa inteligencia participativa, esa palabra que has usado, que realmente es muy chula, es difícil hoy en sí, día. Como todo el mundo no, está no nervioso, deja de ser una utopía, sí. es una Una, utopía, no hay zona templada. Si hubiera zona templada sería sistemáticamente eso, ¿no? El Muchos tener, hablan de epistemología participativa, es decir, en la medida que no haya, digamos, en determinados niveles de conocimiento, los sabios, los científicos, los que verdaderamente conocen la naturaleza profunda del problema, pueden emitir un método de conocimiento de cómo se ha llegado a ese problema, etcétera, etcétera. Pero una epistemología participativa significa que haya una traducción donde ese problema sea honestamente explicado al mayor número de personas posibles para ver si están de acuerdo. Pero claro, ahí empiezan todos los problemas vinculados con la educación o vinculados además con, bueno, no sé, las cosmogonías de cada uno de esos. ¿Por qué los indios navajos? Bueno, tenían una cosmogonía y un lenguaje que los japoneses no entendían. Entonces, eh, yo creo que cuando se habla de conciencia de la complejidad, realmente nunca estuvimos, quizá, o quizá no, de acuerdo a cada época, pero en una época tan compleja y tan, digamos, y precisamente tan polarizada, claro, porque todo esto que, es decir, la gente que está trabajando, los países que están trabajando y que están liderando al mundo, no es que tengan una relación excesivamente cordiales tampoco. Entonces, no, claro. no, y ante la avalancha de complejidad, porque es una avalancha de complejidad la que nos cae Exacto. encima, Sí, sí. pues la solución de mucha gente es retirarse y buscar una frase que entienda, ¿no? El problema es de esto. Mira, esto como no lo entiendo, pues es muy complicado. Pero este hombre viene y me dice que el problema es culpa de este señor, que ha Claro, venido de donde sea. Él es el culpable de todo, ¿eh? De todo lo malo que me está pasando. claro. Y entonces ese es el origen del populismo, ¿no? Y el populismo tiene una raíz muy profunda en la Y de las complejidad. teorías conspiranoicas también. Sí, sí. Pero sobre todo la complejidad del problema. Sí, Entonces claro, la gente busca soluciones sencillas. claro. Y bueno, para añadir una nota a lo que dices,
la que me duele a mí, ¿no? O sea, yo siempre he hecho ciencia por el afán de la ciencia, por el afán de saber, de entender, de comprender, y todo lo que he hecho lo he publicado. Yo no he hecho nunca investigación secreta de ningún tipo. Ah, pero, tristemente, ¿sabes, Juan? Sí hay investigación secreta en la Tierra, sí la hay. Sí hay agencias que financian DARPA, Jet Propulsion Lab, Lincoln Lab, lo usábamos en cierta medida. Google X es un laboratorio de Google que también No, es... ya fue ¿No? cerrado. Google X se llama ahora de otra manera, ¿Pero es Santos. secreto o no? No, 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 ¿No? no. Lo que sí que hacen algunas cosas para el sector militar. Claro. Pero luego hay el equivalente en China, hay el equivalente en Israel, hay equivalente en muchos lugares. Y es esa idea de que la ciencia ha pasado por una época magnífica que era pública, publicable y todo abierto, y ahora está empezando a ser más privada, hay corporaciones y hay más prohibiciones, hay prohibiciones de exportaciones de equipamiento, hay prohibiciones del uso de la IP en ciertos lugares y la palabra que yo he usado hablando de esto contigo alguna vez es ciencia secuestrada. Estamos secuestrando la gran ciencia. Más Y que ciencia secreta, ciencia secuestrada. eso es. O sea que se mantiene secreta por obligación, que es lo que es el secuestro, ¿no? Y bueno, pues yo lo vivo con una tristeza tremenda y en la medida que puedo, todo lo que hago obviamente no es así. Pero claro, todo el mundo tiene su forma de llevar la vida y de decidir y hay gente, pues obviamente, que ha decidido colaborar con la ciencia secuestrada porque le pagan muy bien y porque lo que sea, ¿no? Y eso nos Ah, lleva, este perdona, tema no, del no, secreto me está dejando muy caído, ¿eh? Me sí, sí, está bueno, dejando no, el no, secreto. pero alegrémonos, digamos, en forma acuariana. Y, ¿Qué me has después, dicho? Que no, Plutón, hemos entrado en Plutón, ¿dónde estamos no, ahora? Los Acuarios. Plutón está en Acuario, sí, se va a quedar varios años allí, está removiendo cosas. No, digamos, Plutón en Acuario es como, no, 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 digamos, ya no te puedes hacer más el tonto. Tú sabes lo que realmente tienes que cambiar y si no lo cambias, bueno, lo siento, tendrás que pasar un proceso de transmutación. No, a Sí, lo que iba es, porque acabo de ver una serie que se llama La pareja perfecta en Netflix, no sé, donde tratan una cosa muy, muy interesante con Meryl Streep, sí, sí. donde tratan todos los temas de los secretos, es decir, de los contratos de confidencialidad que están a la orden del día. Es decir, son los contratos secretos precisamente. Y eso es una mezcla de secretos de familia, secretos de intereses de las editoriales porque ella es una autora de bestsellers, secretos de su pasado porque es muy oscuro, secretos del pasado de todos. Entonces, claro, Hay la escena que le fuerzan, las has visto, ¿sí? sí, a la novia del niño, le Sí, obligan a firmar un, exacto, exacto, en totalmente. inglés, en inglés se llama NDA, es un Sí, Non-Disclosure Agreement, es sí, sí. un acuerdo que firmas de que no vas a revelar ciertas informaciones. Y es binding, es, ¿cómo se dice esto? Es legalmente, se te puede inculpar Claro, si lo claro. violas. Sí, es tremendo, sí, sí, es Y eso es tremendo. para entrar en el círculo de la familia antes de casarse. Claro, Le piden que firme el NDA, ¿eh? sí, sí. Ninguno de los secretos de familia será revelado porque, bueno, el que vea la Y serie ya verá los secretos que había. fuerte, ¿eh? Y no es una película que sea extrafalaria, es una película que es No, perfectamente. es una serie, ¿no? Sí, O una serie, perdón. sí. Uy, No, igual no, he no, no, no. recordado. A mí me gustó porque parece liviana, al comienzo, un juego así, pero tiene cosas que son totalmente verosímiles, ¿sí? Oye, el gran secreto es no revelar el final de las películas, ¿no? Este es el gran Claro, secreto. claro. Sí. Sí. La sociedad secreta de los spoilers. Que tienen todo, no, tienen el final, bueno, ahora la creamos, Sociedad Secreta de los Spoilers, de El los cuales tú spoiler. y yo, digamos, somos los primeros miembros. Va- va- Vamos a investigar todas las producciones futuras de Hollywood y en todo el planeta y empezar a revelar los secretos de los spoilers, Oye, que hay muchas, de las tramas.
hay muchos lugares de internet donde te lo revelan y hay otros que te dicen, no, aquí no hay spoilers, ¿no? Pero bueno. Oye, Juan, Sí, ya ya creo que estamos estamos ahí como ya al siempre. final. No tocamos una... Primero, Sí, ¿qué vaya. título tiene esto? El Yo, secreto. claro, yo decía que podríamos decir, el título de este podcast es secreto. Toda la frase. Me encanta. Siempre lo El mejoras título de todo. este podcast es secreto. Como es, me encanta. Además, es una genialidad espontánea. Imagínate un libro así. El título de este libro es secreto. Sí, Ese es sí. mucho mejor que el secreto. El título de este podcast es secreto. Es secreto. Maravilloso, estás súper inspirado. Me hace gracia. Estaba pensando hace un momento y digo, "Coño, ¿por qué no dices esto?" Es muy bueno. Bueno, Bueno, para mí, a mí me gusta. Espero que a los oyentes secretos, a la comunidad de oyentes secretos de la zona templada. sí. No, yo recibo muchos mensajes de gente, amigos y tal, y están encantados. Sí, Somos un grupito de personas que vivimos aislados en este mundo tan complicado y complejo, ¿no? Pero bueno. Oye, Juan, pues genial. thank you very much y No, nos vemos, ¿vale? gracias a ti. Chao, chao. Un abrazo. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. El título de este podcast es Secreto.